La verdad, esta profesión es de locos. Especialmente en esta ciudad. Sobre todo en esta ciudad. Siempre con los 5 sentidos a punto. Porque nunca sabes dónde te puede surgir una buena idea. O te mueres de sueño, o te mueres de hambre. Es así de simple. Todo empieza cuando un cliente te convoca a una reunión urgente. Le hemos convocado a esta reunión urgente para pedirle algo. Notorio, muy notorio. Barato, muy barato. El mercado valenciano es así. Y si preguntas, la respuesta siempre será la misma. Mira, yo oje tanto como tú. Estabas en la misma reunión que yo, ¿no? Notorio, muy notorio. Barato, muy barato. El mercado es así. O lo tomas o lo dejas. Y empieza todo. Lo primero, un hilo conductor. Un hueco que servirá de base para lo que vendrá después. Pensar, pensar y pensar. Lo nuestro roza el heroísmo. No hay nada como saber que tienes algo realmente bueno. Puedes sentir los premios, puedes sentir las sinceras palmadas de aliento de tus compañeros de profesión. Y solo te falta un pequeño paso para alcanzar todo eso. Presentar. Presentar. Y presentar. Y al final, gracias a tu talento, salvas la situación. Te lo aprueban y lo produces. No es exactamente lo que tú querías, pero es tu falla. Y nadie te convencerá de lo contrario, porque sobre todo, tú eres un maestro fallero. Interesante, ¿eh? ¿Quién ha perpetrado esta mierda? Porque mira que es mierda, ¿eh? Esta profesión es así. Es lo que tiene ser fallero. Clientes exigentes, dedicación plena, muchas horas de pensar, muchos diseños rechazados, estar siempre al día, muchas discusiones, aguantar egos, puñaladas. ¿Y para qué? Para que en menos de un minuto todo desaparezca y nadie se acuerde. Eres lo que dura tu última creación. Y eso quema mucho. A veces piensas, ¿te ves haciendo fallas a los 50? No. Esto es una profesión para jóvenes. Y entonces quieres dejarlo. Irte lejos. Montar un bar en el Caribe. Che, Vicent, ¿cómo estás? Mira, tengo un encargo para ti. Tú me harás rico, pero yo te haré famoso. Vamos, sí. Vamos. ¿Eh? Sí, vamos. ¿Famoso? ¿No?